Continuaremos en esta ocasión con la lección 2.2, que se titula Cuadrado de un binomio, parte 1. Como pueden notar, se comienza de una manera muy similar al primer problema de la clase anterior. Nos pide encontrar de dos formas diferentes el área del cuadrado, formado por las siguientes piezas. Entonces aquí ustedes pueden ver que en la clase anterior yo les he explicado que la primera forma por la que pueden calcular el área es visualizando la figura como una sola. Acá, es decir, el cuadrado grande considerarlo como uno solo, no cortado en piezas sino de manera entera. Entonces recuerden que el área de un cuadrado es lado al cuadrado, ¿verdad? Solo tienen que elevar el cuadrado o lo que es lo mismo base por altura, solamente que la base y la altura son iguales. ¿Cuál sería el área en este caso entonces? A partir de lo que acabo de explicar. ¿Cuál es la base? La base es x más a, porque es considerado como una sola pieza. X más a lo vamos a multiplicar por la altura. ¿Y quién es la altura? En este caso la altura también es x más a. ¿Ve? ¿Cuántas veces se está multiplicando x más a? ¿Cuántas veces se multiplica? Se está multiplicando dos veces. ¿Cómo se está multiplicando dos veces? Entonces, en lugar de escribirlo así, lo podemos escribir como x más a elevado al cuadrado. ¿Por qué? Porque el exponente 2 lo que significa es que se está multiplicando dos veces. Es lo mismo. Es decir, que en lugar de ponerlo desarrollado, lo ponemos así como una potencia. Y lo que estamos diciendo es que x más a se está multiplicando por sí mismo dos veces. Cualquiera de las dos está bien. Pero lo recomendable es utilizar la potencia. Ahora, esta era la primera forma. Para la segunda forma, ya tendríamos que considerarlo de manera fraccionada, ¿verdad? Es decir, por piezas. Es decir, que tendría que ir calculando el área de las piezas por separado. Vamos por partes. Primero el área de este cuadrado. Sabemos que la altura es x. ¿Cuánto es la base? La base también mide x porque es de este mismo tamaño, ¿verdad? Entonces, ¿cuál sería el área de ese cuadrado celeste? X por x, ¿verdad? ¿Cuánto es x por x? X al cuadrado. Ahora sumemos las otras piezas. Por ejemplo, si considero la de aquí abajo, la base es x y la altura es a. Hablo de este rectángulo lila, ¿verdad? La base es x y la altura es a. Entonces sería x por a. X por a. Como son dos letras las que se están multiplicando, solo se ponen a la par. Siempre se ordena alfabéticamente. Yo dije x por a, pero lo estoy poniendo a x, porque debe ordenarse alfabéticamente. Así se acostumbra. Luego, veamos el siguiente rectángulo lila. En este caso, ¿la base cuál es? Tiene que medir lo mismo que aquí abajo, ¿verdad? Mide A. ¿Cuánto mide la altura, que es este segmento de acá? Tiene que medir X. Entonces, de nuevo, tendría A por X, base por altura. A por X. Lo escribimos así. Y luego nos queda el cuadrado chiquito, ¿verdad? La base es A. ¿Cuál es la altura? Este tramo, ¿cuánto mide? También mide A. Entonces, para hallar su área tenemos que multiplicar A por A. ¿Cuánto es A por A? Como se está multiplicando dos veces, A por A sería A al cuadrado. Ese es el desarrollo, pero como hay términos semejantes, entonces tenemos que reducir esos términos semejantes. X cuadrado. Y aquí tenemos a X. ¿Cuántas veces aparece a X? Aparece dos veces. Entonces sería 2 a X más A cuadrado. Ese sería el desarrollo. Ahora, primero lo teníamos así, ¿verdad? Y luego de forma desarrollada. ¿Qué podemos concluir entonces? Que cuando nosotros tenemos un binomio de la forma x más a elevado al cuadrado, su desarrollo ¿cuál es? Justamente el que acabamos de encontrar. X cuadrado, que es el cuadrado de la primera cantidad, más dos veces, y se multiplican las dos cantidades, la primera por la segunda, a x, más el cuadrado de la segunda cantidad. Esto es justamente lo que acabamos de encontrar aquí abajo.
Entonces, siempre que necesitemos desarrollar binomios, lo que vamos a aplicar es esta forma. Siempre. Veamos un par de ejemplos. Por ejemplo, acá tengo x más 5 al cuadrado. Voy a aplicar exactamente esto que acabo de desarrollar. Esto. ¿Cómo se utiliza? Cuadrado de la primera cantidad. Siempre eleva la primera al cuadrado. Esto es lo que va a hacer, ¿eh? En este caso sería x al cuadrado. Más 2. Siempre va a poner ese doble. Siempre. Porque es un doble. A por x. En ese caso tiene que multiplicar la primera por la segunda. Entonces va a multiplicar. El 2 lo va a multiplicar por x. Y también lo va a multiplicar por 5. Y por último, va a elevar al cuadrado la segunda cantidad. En este caso sería el 5. 5 elevado al cuadrado. Mire, así se desarrolla. Ahora tendríamos esto como x cuadrado. 2 por x por 5. 2 por 5 es 10, ¿verdad? Y 10 por x, 10x. Entonces acá tendríamos 10x más 5 al cuadrado es 5 por 5, no lo olviden. El exponente significa que la base se multiplica 2 veces. Entonces 5 al cuadrado es 25, porque es 5 por 5. Y este sería el desarrollo de ese binomio. Vean, por si no lo entendieron, se los explico con otro ejemplo otra vez. Vean, cuadrado de la primera, x al cuadrado, más, este 2 siempre lo va a poner, doble producto de la primera cantidad que es x por la segunda cantidad que es 8. Vean, más, eleva la segunda cantidad al cuadrado. Vean, es la misma lógica, solo que con otros números. Ahí está, así se desarrolla. Ahora tendríamos x al cuadrado más, aquí tendríamos 2 por 8, 16. 16x sería, ¿verdad? Y por último, 8 al cuadrado. ¿Cuánto es 8 al cuadrado? No vaya a poner 16, ¿verdad? Porque no es 8 por 2. 8 al cuadrado significa que el 8 se está multiplicando 2 veces por sí mismo, ¿verdad? 8 al cuadrado es 8 por 8. O sea, 64. Y este es el desarrollo de este binomio. Veamos un último caso. X más 6 al cuadrado. Entonces lo mismo. Cuadrado de la primera. Mire, lo elevo al cuadrado. Más. Siempre va a poner este 2. Doble producto de la primera, que es x, por la segunda, que es 6. Más. Elevamos al cuadrado la segunda. Vean. Yo le puedo explicar 10.000 ejemplos si quiere. Pero la única manera de aprender es cuando usted lo esté practicando. X al cuadrado más 2 por x por 6. 2 por 6, 12. Entonces acá sería 12x más, ¿cuánto es 6 al cuadrado? 6 al cuadrado es 36. Vean, y de esta forma se desarrollan los binomios. 6 al cuadrado es 6 por 6, no lo olviden. El cuadrado significa el número de veces que la base se tiene que multiplicar por sí misma. X cuadrado más 12x más 36. De esa manera vamos a proceder para poder desarrollar binomios. Ahora ustedes tendrían que resolver los problemas de la página número 9 de su libro de texto. Como ustedes pueden ver, les dando rectángulos tal y como comencé y luego les dan estos binomios para que ustedes los puedan desarrollar. Solo tengan cuidado con las fracciones, ¿verdad? Cuando las eleven al cuadrado. Pero lo demás todo se hace igual. Cuídense mucho.